Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. No olviden suscribirse a Línea Nacional en nuestro canal de YouTube. Empezando con el segundo bloque de geopolítica, vamos a hablar un poco de las relaciones internacionales y de qué manera entra la tercera posición en este ámbito. Le pregunto, por ejemplo, a Luciano, ¿qué opinión te merece el conflicto de China versus Estados Unidos, mirándolo un poco de esta perspectiva más periférica como estamos nosotros? Bueno, el conflicto entre ellos es el principal conflicto estratégico que tiene Estados Unidos. Eso está ya desde hace fácil 20 años que ellos concibieron que ya no es Medio Oriente, sino la región del Indo-Pacífico, donde están los intereses geoestratégicos de Estados Unidos. Con lo cual hoy día China es el principal competidor, por llamarlo de alguna manera, no enemigo, porque no lo han declarado así, pero es una guerra tácita que hay, y sí, es el principal interés geoestratégico que tiene ahí Estados Unidos en esa región. Creo que va a ser, de acá a los próximos años, lo que marque las pautas del sistema internacional, sin lugar a dudas. Ya no será Medio Oriente. Bueno, hoy día estamos viendo que hace poco Trump avisó que va a retirar las tropas de Siria, con lo cual está haciendo un corrimiento. Pasa que ¿qué es lo que sucede? Estados Unidos, desde luego del fin de la Guerra Fría, tuvo una hegemonía impresionante durante mucho tiempo, pero que ya varios, como Brzezinski en su momento, ya estaban viendo que había una dispersión del poder global, que había otros actores, y en esto llega también Brzezinski a la misma conclusión que llega Dugin también, que hay un auge de un orden multipolar. Entonces ya no puede Estados Unidos estar en todos los escenarios, entonces tiene que elegir. Hoy día la zona del Asia-Pacífico es la más importante para Estados Unidos, y ahí hay que prestarle atención a esa zona. Es lo que va a pasar de acá en adelante. Los próximos conflictos disparadores, sin lugar a duda, hay que estar atento ahí. Tal cual. Esto para Rodrigo, mencionando un poco lo que dice Luciano. Se ve que esto ha generado una nueva ola de nacionalismo. Es un nacionalismo distinto, que ya lo vamos a analizar en otros programas, que vemos que viene impulsada ya primero por las políticas de Putin, ¿sí? Es como que empieza a crecer ahí y se ha afianzado con Trump y mucho. Ya vemos que la palabra mismo nacionalismo, patriotismo, cada vez ha perdido más miedo en la población. Mismo la gente empieza a pedir eso, como bien se mencionaba Bolsonaro, empieza a ganar por esta nueva ola de nacionalismo que va en contra del establishment, vamos a ser honestos, en contra de la socialdemocracia. Poniéndome más al lado de este patriotismo, viéndolo de la tercera posición y de Argentina, ¿qué opinan de esta nueva ola? ¿En qué nos puede beneficiar o perjudicar? Y debería ser una oportunidad para que algún candidato o algún elemento, digamos, de dentro del peronismo, dentro del movimiento, le aproveche, digamos, suponiendo que haya con el interés de levantar las viejas banderas que han sido corridas del escenario político hoy por hoy. La tercera posición es claramente, como decíamos, decía antes Luciano, decíamos acá, es un elemento pensado para, digamos, teniendo en cuenta los factores nacionales nuestros, para pensar nuestra situación política en general, pero específicamente en las relaciones internacionales. Y eso debería ser aprovechado, digamos, ante un contexto donde supuestamente el nacionalismo está recobrando fuerza, algún candidato aprovechar que se está perdiendo el miedo a esa palabra y retomar y subirse un poco al barco y de paso levantar esas banderas. Pero desgraciadamente no sé si la coyuntura política actual, la Argentina por lo menos, cuánto está permeando eso. Ojalá sea así, ojalá me equivoque, sinceramente, pero todavía veo que está medio verde ese espacio que se dedique con un personaje fuerte, ¿no? Digamos, pero un bueno, candidato o un grupo patriota, ¿no? Un grupo patriota, como fue en su momento el GO, con toda la diferencia que puede tener, no vas a llamar a un golpe de Estado hoy, obviamente, pero reivindicando esa vieja aristocracia patriotas, creo que es algo así, faltaría hoy más seguro que esperar ese líder. Seguro, sí, lo del líder era
quizás una forma de decir, pero no solo en un individuo, sino como en un conjunto, sí, seguro. Digamos, eso es una apuesta que esperemos se esté gestando. Digamos, hoy por lo menos en como decir, por la alta política, en la dirección del movimiento, no parece haber alguien que esté tomando ese discurso. Pero esperemos que efectivamente sea así, que simplemente esté preparándose para dar el salto. O que no se aprovechen de ese discurso para... Sí, para hacer cualquier cosa. Que hay varios que hemos observado que ya lo están haciendo, pero bueno. Lucas. Viendo el caso de Francia con los chalecos amarillos, hace muy poco, todavía está pasando, sin saberlo, ustedes, o sea, sin que esto pasara antes, ustedes habían editado un libro de Alain de Benoit, justo antes de Navidad, y es curioso que justo después saliera el tema de los chalecos amarillos. El libro se llama Rebelión en la Aldea Global, y es muy curioso este fenómeno. ¿Qué opinan de eso? Si ¿ven alguna tercera posición ahí, latente, por lo menos? Luciano. Sí, evidentemente es como dijo también de Benoit, es un movimiento espontáneo que no es parte del sistema, sino que justamente todo lo contrario, con características aristocráticas en el buen sentido, ¿no? Tradicionales, revolucionarias verdaderamente, distinto a otros movimientos o protestas que hubo en el pasado en Francia. Es un movimiento para prestar atención. Es posible que llame a un despertar en Francia también, pero que tampoco a mí me llama o no me sorprende, no me agarra desprevenido, porque ya sabíamos que en Francia era en donde se estaba gestando justamente esta nueva tercera posición. Sucede que, bueno, no ganó Le Pen, pero los ojos hace 5 años atrás estuvieron vistos siempre en el Frente Nacional. Entonces no me llama mucho la atención el hecho de que haya surgido justamente esto ahí. Pero es algo para prestar atención justamente porque es algo espontáneo del pueblo, con un matiz revolucionario realmente genuino. Y bueno, sí, como decías vos, también parece como muy pertinente justo que editábamos el libro, que sucedió esto, así que es una rebelión, sí, totalmente. Como que lo anunció casi. Sí. Una parte es bueno mencionar que las marchas se hacen los días sábados y solamente cantando el himno y con bandera francesa. Solamente. Es algo muy nacionalista, por así decirlo, auténticamente nacionalista. Sí. Rodrigo, sabiendo que el primer paso para la liberación es ideológico, ¿qué propondría a nivel global para esta liberación ideológica una tercera posición, hoy por hoy? Pensar lo que pasa a nivel global, digamos, siempre estuvo como esa tensión entre la posibilidad de exportar la idea de tercera posición a otros países, ¿no? Siempre, digamos, hubo algunos intentos por parte del peronismo como de salir de Argentina. Esto es un poco conflictivo para pensarlo, ¿no? Pero digo, hubo algunos intentos de salir, por ejemplo, Atlas, que fue esa central sindical que intentó agrupar las diferentes sectores sindicales de la América Latina de los años 40-50, digamos, en donde, si querés, podían abrir la puerta a una mayor presencia de una posición, ¿cómo decirlo? A ver, como del peronismo en otros países de América Latina, puedo decirlo así un poco burdamente. Pero siempre estuvo esa tensión de la posibilidad de exportar o no, como el pensamiento de la tercera posición, digamos. Porque, digamos, también hay se puede hacer la lectura de que es un elemento pensado estrictamente bajo las condiciones, digamos, y las condiciones culturales, políticas, sociales argentinas, y que una traspolación a otros países de América Latina o del mundo podía ser un poco conflictiva. Y que cada país debería darse a sí mismo una especie de comprensión de su sociedad, digamos, políticamente, económicamente, y darse una especie de teoría o de forma de ver el mundo. Más allá de esas tensiones, yo creo que es necesario también una prédica que, sobre todo quizás por el desarrollo tecnológico, digamos, tanto de las comunicaciones como, digamos, del transporte, una serie de cuestiones, sería interesante pensar, digamos, en términos ya por lo menos sudamericanos, no sé si latinoamericanos, pero por lo menos sudamericanos en el Cono Sur, pensarnos una forma, digamos, también, digamos, una tercera posición a nivel, una escala un poco más regional, si se quiere. Yo creo que es un ejercicio interesante.
no sé si, digamos, más allá, digamos, de cada particularidad nacional, tenemos como algunos elementos en común que deberían servir para poder tener, aunque sea una base mínima de entendimiento y avanzar en conjunto. Como decíamos antes, no sé, desde el idioma, ciertas tradiciones que se han heredado desde la época del Imperio Español hasta, no sé, la cuestión religiosa. Digo, creo que ahí tenemos ciertos elementos en común que habría que aprovechar para que cimenten este crecimiento, digamos, y esta posibilidad de avanzar en conjunto con por lo menos con los países, en un momento con los países, digamos, del Cono Sur. Es que aparte se observa, bueno, hace poco a mí me hicieron en revista un grupo de Perú, Sí, nacionalistas de allá, y veo que Jóvenes Segunda República. empecé a observar que hay varios movimientos, tanto en Perú, en Chile, en Colombia, Venezuela también, que tienen esta postura, y observaba una cuestión, que ve mucho Argentina. Se ve mucho acá como diciendo, quieren una unión, pero ven a Argentina como diciendo, bueno, ¿cuándo empiezan ustedes la unión, no? Como un faro. Claro, Sí, sí. ¿cuándo dan el primer paso? Porque sabemos que la van a liderar ustedes por algo normal, por el gran territorio que tenemos, los recursos y demás. O sea, siempre comparo a Argentina con Rusia a nivel geopolítico. Creo que nosotros somos una potencia más geopolítica. Podemos mover todo eso Sudamérica, no sé qué opinan ustedes. Sí, incluso creo que históricamente ha sido así. Sería interesante pensar incluso, bueno, comparativamente la situación de Argentina en algún contexto histórico, si se puede elegir el peronismo en algún otro momento, con el de Brasil. Digo, creo que Brasil, muchas veces lo hemos hablado con un compañero brasilero nuestro, Joao, que digamos, si uno se pone a ver capaz simplemente los datos económicos del peso que tiene Brasil en América Latina, es la economía, creo que triplica o casi cuadruplica la economía argentina. Pero no parecería, no sé si entiendo por su propia incapacidad, no ha traducido ese potencial económico en liderar la región o llevar, digamos, o influir en la región como sí capaz pudo hacer en alguna medida Argentina en alguna otra etapa. Yo no sé si también influirá, esto es una especulación, estoy casi pensando en voz alta, ¿no? Digo, la cuestión del idioma o ciertas diferencias un poco más marcadas con el resto de América Latina, pero eso creo que comparativamente Argentina ha tenido en algunos momentos más peso en el resto de América Latina que el que tuvo Brasil hasta hace unos años o el que tiene ahora, digo. Sí, Pero sí, es También cierto. ha tenido Argentina una política más amable, se quiere decir, comparado con Brasil respecto de Sudamérica. Quizá eso sea también. Eso iba a marcarse. Y además que hay una cultura rioplatense también muy fuerte que atrae a Argentina, evidentemente, inclusive el mismo sur de Brasil. Bueno, como Joao. Río Grande del Sur. Justamente nuestro compañero de Brasil, que ha tenido también, digamos, una actividad política interesante, es de esa zona, digamos, de la zona de Brasil, y él, hablando incluso en algunos momentos con el surgimiento de Bolsonaro y todo este tema, lo planteamos así abiertamente, qué había pasado con Brasil, que, digamos, teniendo semejante potencial económico, parecería no haber tenido la capacidad o no supo, no quiso, no sé, digamos, sería un tema a debatir, generar esa influencia sobre América Latina que sí capaz tuvo, por ejemplo, Argentina en este momento en el peronismo, ¿no? Con ciertas creaciones institucionales, con cierta, digamos, ayuda económica, con una presencia, digamos, hasta incluso digamos, podemos decir desde el soft power, ¿no? Digamos, Sí. la otra vez estaba justamente haciendo una investigación para la maestría, y en los años, en el año que creo que fue 48-49, un terremoto terrible devasta casi todo Ecuador, cientos de miles de muertos, una tragedia. La Fundación Eva Perón envía aviones con ayuda a una cantidad de toneladas increíble, digo, siempre, digamos, eso podemos citar mil ejemplos, ¿no? Pero digo, me sorprendió porque no conocía ese hecho puntual, digo, es interesante pensar cómo también Argentina movió sus hilos en su momento para crear un poco, digamos, colaborar en la unidad continental. Es que pareciera, uno lo ve así, lo hemos analizado también, conversado con Lucas en Línea Nacional, que Brasil prioriza más, que no está mal, es la decisión de ellos, su destino, lo que es el imperio, a diferencia en lo que le es quizás en Argentina, que es la Unión Sudamericana, o sea, el hispanismo, yo creo. Quizás se ve mucho esa diferencia entre la hispanidad, entre lo que se va a Argentina y el resto de Sudamérica, y con Brasil. Ellos han decidido, pareciera ser una potencia económica, y Argentina está decidida a ser una potencia geopolítica. Sí, así es. Sí, comparto la diferencia en cuanto a los dos tipos, digamos,
Pero Pues, no está mal, sí. la decisión de cada uno, su destino, Claro. sí. Sí, comparto Sí, esa diferencia. claramente extractiva y mirando hacia el Atlántico, Brasil. Como Toda Portugal. la costa, sí, claramente es la mirada de Brasil, no al interior de Sudamérica. Sí, es cierto. Sí, ni siquiera hasta podemos decir que no alcanzó los niveles de desafío al poder norteamericano que sí capaz hizo Argentina en algunos momentos de su historia, pensando en el peronismo, pero quizás hasta podemos encontrar otros ejemplos. Pero digo, el desafío de la Argentina peronista al poder norteamericano jamás pasó en Brasil. Al contrario, diría. Claro, Sí. ese es su Sí, principal sí. aliado. Digo, Sí. En definitiva, cuando las papas queman, siempre están de ese lado. Entonces, digo, es también interesante pensar en esas diferencias. Tal cual. Va a ser un contexto como el de ahora. ¿Les parece si vamos a un corte nuevamente y volvemos en el tercer bloque? Vamos a estar hablando un poco de cómo encarar esta tercera posición. No olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional si les gusta Nueva Argentina. Ahora volvemos.